Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México les damos la más cordial bienvenida. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta que es nuestra antepenúltima actividad académica. Estamos concluyendo lo que ha sido un ciclo muy productivo, interesante a lo largo de estos años. Les agradecemos su participación, su entusiasmo. Sin ustedes no habríamos podido realizar estas actividades que hemos estado impulsando. Y bueno, en esta ocasión tenemos la participación del maestro Alejandro de la Torre, quien nos va a impartir una conferencia sobre uno de los movimientos más importantes de la Revolución Mexicana, el movimiento magonista, del cual él es un experto. Voy a leer una breve semblanza de nuestro conferencista. El maestro Alejandro de la Torre es investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, donde coordina los proyectos Tradición y Cultura Radical y Recuperación y Digitalización de Impresos Anarquistas. Ha colaborado en la compilación y edición crítica de las obras completas de Ricardo Flores Magón, publicadas por la Secretaría de Cultura. Entre sus trabajos destacan el libro colectivo Cultura Política de los Trabajadores, coordinado junto con Miguel Orduña, y Los Rebeldes de la Bandera Roja, editado en colaboración con Jacinto Barrera Basols. Recientemente coordinó y editó, en colaboración con Miguel Orduña, el libro Historias de Anarquistas, publicado por el INAH y la UNAM el año pasado. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Alejandro de la Torre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación a esta conferencia. Me siento muy contento de estar aquí. Les agradezco que se hayan descolgado con esta ola polar, ¿no? Es realmente un esfuerzo que merece reconocerse. Y bueno, voy a empezar esta conferencia que se titula El magonismo, movimiento precursor de la Revolución Mexicana, poniendo en duda y sometiendo a debate el título mismo de la conferencia. Supongo que bueno, es un título que estaba así en la programación. A mí me hubiera gustado un poco más que se llamara El magonismo y ponerle unos signos de interrogación, movimiento precursor de la Revolución Mexicana. ¿Por qué razón? Esto nos remite a un debate historiográfico que hubiera parecido superado ya, pero que vemos que permanentemente regresa. Es el tema de si el movimiento magonista, cuyo propio nombre incluso también debiera ponerse en cuestión, ahora diré por qué, perdón, es efectivamente precursor de la Revolución Mexicana. Por varios motivos existe este resquemor, esta duda. En primer lugar, llamarlo movimiento precursor de la revolución habla de un esfuerzo por querer someter todas las distintas facciones y posturas revolucionarias que se sumaron al torrente de la lucha armada. Pareciera querer someterlos a un solo relato de una gran revolución, cuando quizás hubiera sido más o lo que expresa con mayor claridad o con mayor nitidez la complejidad del proceso, sea hablar de varias revoluciones dentro de este gran torrente, ¿no? Es el caso de esta revolución. La intención de construir este gran relato como una sola revolución y colocar al magonismo en el origen también tiene una dosis de perversidad. ¿A qué me refiero con esto? Pareciera como si el proyecto de la revolución triunfante estuviera coronando el proyecto de la revolución magonista, y eso es no solamente impreciso, sino una falsedad atroz. El proyecto del magonismo aspiraba a una transformación social de un calado mucho mayor, con unas relaciones de propiedad diferentes a las que se terminaron instituyendo o que se continuaron, y
proponía una serie de transformaciones que frisaban por momentos los postulados del anarquismo comunista, vinculados, por supuesto, con una vertiente de comunalismo agrario emanado de los pueblos originarios de México. Es muy difícil reconocer en el proyecto triunfante de la revolución y en los gobiernos posrevolucionarios las huellas de esa revolución magonista. Y había dicho en un principio que quizás habría que reconsiderar el llamarlo magonismo. El propio Ricardo Flores Magón, figura central de este movimiento, pues renegaba abiertamente de que se le llamara magonismo al movimiento en el que él participaba, porque consideraba que al llamarlo así ponía a la persona, al caudillo, en el centro de las aspiraciones del movimiento, y esa no era la aspiración del movimiento que aglutinaba y conducía el Partido Liberal Mexicano. Algunos historiadores, yo incluso he cometido esa barbaridad, hemos optado por llamarle pelemismo por ser del movimiento del PLM, pero suena fatal, ¿no? Pelemismo suena, en fin. Estamos en espera de una designación que al mismo tiempo le rinda homenaje al espíritu libertario del movimiento y que sea fonéticamente correcto, ¿no? Entonces, habiendo hecho estas primeras aclaraciones, a reserva de que al final podamos intercambiar opiniones y debatir esta cuestión, sí me parecía importante partir de esta puesta en cuestión del título de la conferencia que acá les traigo. Trataremos de hacer un recorrido en dos sentidos. Un primer panorama respecto a los orígenes, a la composición del magonismo en tanto movimiento social, movimiento político, la trayectoria que va siguiendo, y por otro, hacia el final, si es que el tiempo nos lo permite, me gustaría centrarme en una parte que tiene que ver con las relaciones internacionales que este movimiento cultivó y el impacto que esas relaciones tuvieron en la definición de la propia agenda del movimiento en cuestión. En primer lugar, quizás haya que comenzar por hablar de las particularidades del movimiento, de este movimiento, como parte de una generación de luchadores y de intelectuales que van a romper las reglas de la dominación política y del control de la opinión durante el Porfiriato. Durante el Porfiriato, Porfirio Díaz logró instituir un orden de control de la prensa, de la opinión pública, a través de diversos medios. Uno de ellos era simple y llanamente la subvención, financiar algunos medios que se convertían en medios oficiosos o cuando no oficiales. Otro era una represión interesada, es decir, reprimía a la prensa, a los periodistas. Estos iban a la cárcel, purgaban su condena en la cárcel y salían como seditas elogiando al presidente, a don Porfirio. Esa es otra. Otra en la que se anticipó un poco a los métodos de censura del Tigre Azcárraga, es el silencio absoluto. Lo que no pasaba en las páginas del Imparcial, simple y sencillamente no pasaba, ¿no? Entonces, había estos mecanismos de control. Y en el segundo aspecto, había una especie de pacto con los periodistas de oposición, en donde existía este acuerdo, digamos, en que el periodista criticaba, se le aplicaban medidas represivas y salía modificando su actitud después de la cárcel. Se convirtió en una especie de ciclo, de modo que muchos periodistas que se encontraban fuera del presupuesto, primero eran periodistas de oposición para poder
conseguir una prebendas del gobierno porfiriano. Y era como una especie de ciclo y un mecanismo de ascenso. ¿Qué pasa con la generación que empieza a hacer periodismo en el 900? Ya no está respetando el pacto. Empiezan a radicalizarse y las medidas represivas lo que les va a ocasionar es que van a recrudecer sus puntos de crítica. Y esto va a ser uno de los rasgos, uno de los quiebres, digamos como espíritu de época, uno de los quiebres que va a caracterizar al movimiento que van a encabezar los Flores Magón y con ellos muchos otros personajes de similar prominencia. En un principio, aunque Ricardo Flores Magón y Jesús Flores Magón es el hermano mayor de los magonistas, de los Magón, son Jesús, Ricardo y Enrique, en ese orden. Jesús y Ricardo van a incorporarse a las luchas políticas en los tempranos años 90 del siglo XIX, en las luchas estudiantiles, en manifestaciones antirreeleccionistas, y van a visitar por primera vez, será como su bautizo carcelario en la represión de estos movimientos estudiantiles. Y será en el fogueo de estas movilizaciones en donde contemplarán la importancia de tener un órgano impreso para expresarse políticamente y tener una voz dentro del concierto de la opinión pública. Puede decirse sin exageración que a partir de estas primeras incursiones en la lucha política, a través de las manifestaciones estudiantiles, sobre todo las del 92 fueron muy agitadas, puede decirse que a la luz de esta experiencia empezaron a cocinar la idea de publicar un periódico. Y un periódico como Regeneración, que va a ser el eje toral de la organización del movimiento. Téngase en cuenta la importancia del periódico, pues una especie de nota al pie, la importancia de un periódico en un movimiento de esta naturaleza. Como muchos otros movimientos de inspiración libertaria, en donde no hay una estructura fija de administración del mando y del orden, de un orden descendente y jerárquico, el periódico cumple una función organizativa muy importante. Y este fue el caso de Regeneración. Pero Regeneración, antes de ser el periódico revolucionario de combate que forma parte, que está como incorporada a la gran mitología de la Revolución Mexicana, empezó siendo un periódico de alcances bastante más modestos, pero no obstante ejerció una crítica muy significativa. En agosto del 900 sale por primera vez a la luz Regeneración, haciendo crítica al sistema judicial. Es importante considerar, por supuesto, que Jesús Flores Magón era abogado y Ricardo Flores Magón había estudiado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, de manera que las cuestiones jurídicas les eran muy significativas. Y sus primeros visos de crítica al régimen porfiriano pasan por señalar lo que se consideraba la inmoralidad administrativa, las irregularidades en la impartición de justicia. Entonces, van a tratar de señalar no como estas fallas del sistema jurídico, no como un problema inherente al sistema, sino como seguramente por algún descuido de los altos funcionarios están ocurriendo estos pequeños detalles y empieza a escalarse la crítica a partir de ahí. Van a entablar una red subterránea de denuncias. Van a recibir correspondencia de distintos pueblos, en principio del centro de México, en donde van a recibir quejas de funcionarios judiciales que no cumplían con sus obligaciones, que eran corruptos, que aceptaban cochupos diversos, pues esas cosas que casi nunca pasan, ¿no? Y van a ir señalando estas irregularidades y poco a poco el discurso va a ir subiendo de tono. Esta primera etapa de Regeneración
las autoridades porfirianas las saldan dando un manotazo en la mesa y metiéndolos a la cárcel, esperando, como decía del pacto de convivencia anterior, esperando que salieran más lisitos, más tersos, que bueno, en fin, aminoraran el filo de su crítica. ¿Y cuál va siendo la sorpresa de las autoridades? Pues que estos muchachos no aceptan, simple y sencillamente avanzan y escalan la crítica y dicen la experiencia represiva y un fugaz proceso judicial los radicaliza en la medida en que insisten, y no solo eso, sino que escalan el nivel de crítica. Dicen, no solamente son los pequeños funcionarios, sino hay funcionarios medianos e incluso caciques regionales y algunos gobernadores que están solapando estos sistemas de justicia irregulares. Eso empieza a calar con un poco más de fuerza. Para este momento, más o menos, estamos hacia el 1901 y hay una coyuntura que es importantísima para el desarrollo del movimiento que va a arrancar, digamos, formalmente a partir de esta época. Y es la organización de los liberales de San Luis Potosí. Los liberales de San Luis, encabezados por el joven ingeniero Camilo Arriaga, sobrino de Ponciano Arriaga, padre de la Constitución de 1857, liberal de cepa, indignado por la desvergüenza con que se conduce el clero potosino, violando las leyes de reforma de manera sistemática y fehaciente, llama a reorganizar el Partido Liberal. ¿Qué quiere decir esto? Se asumen herederos del Partido Liberal de Benito Juárez, pero ojo, el Partido Liberal de Benito Juárez es también el Partido Liberal de Porfirio Díaz. La gran familia liberal tiene un montón de facciones. Y Porfirio Díaz, desde ya hace varios años, ha estado instrumentando una política de conciliación, es decir, toda esta parte roja y comecuras del discurso juarista, no irreligiosa, pero sí profundamente laica, claramente separatista respecto a lo que es la esfera del Estado, de lo que es la esfera de la Iglesia, se está viendo violentada porque Porfirio Díaz ha puesto en práctica esto que digo se llama política de conciliación, en donde de facto se permite que el clero vaya ganando espacios de influencia, haya culto público, es decir, se usan espacios públicos para el ejercicio de oficios religiosos, salen con sus atavíos, las procesiones, etc. Y en puridad, estos liberales de San Luis, que es una sociedad como la potosina, que era en donde la Iglesia ejercía una influencia fortísima, critican que no se están dando cumplimiento a las leyes de reforma, y más aún, por esas fechas, el obispo de San Luis, el obispo Montes de Oca de San Luis, da una conferencia, da una entrevista, en donde dice que sí, en México hay unas leyes de reforma, pero que nadie las respeta. Esta es la gota que derrama el vaso para los liberales de San Luis, y deciden tratar de ponerle un alto a este rompimiento de lo que consideran la legalidad liberal. De modo que llaman a la organización del nuevo partido, a la organización del Partido Liberal. Acuden al llamado, por supuesto, acude Ricardo Flores Magón al congreso que se celebra en San Luis, y ahí traba contacto con personajes que serán cruciales para el desarrollo del movimiento, el propio Camilo Arriaga, pero no solo. Está Juan Saravia, periodista, escritor, poeta extraordinario, a quien se deberá en años sucesivos la redacción del programa del Partido Liberal, por ejemplo. Está ni más ni menos que el otro profesor, Librado Rivera, que va a acompañar el proceso de radicalización del magonismo hasta sus últimas consecuencias, y otro conjunto de personajes de similar calado. En ese congreso, Ricardo Flores Magón trata de llevar la declaración de principios del partido más allá de la crítica anticlerical, llevándola a la crítica política. Digamos, no solamente hay que criticar a la Iglesia porque está excediendo sus límites, sino la parte central de la crítica es que el gobierno porfiriano está incitando a que eso ocurra y está ejerciendo un dominio tiránico
para imponer su ley. Y damos un paso más en el radicalismo. A este Congreso liberal acuden también corporaciones religiosas protestantes. Hay presencia de metodistas, bautistas, que acogidos a la libertad de conciencia estipulada, la libertad religiosa estipulada en la Constitución, consideran que el uso faccioso de la Constitución a favor de la Iglesia Católica es un atentado contra sus libertades, y entonces van a sumarse a estas críticas. De modo que empieza a tejerse un conglomerado social muy interesante, un caldo de cultivo muy interesante, en donde tenemos protestantes, periodistas liberales, liberales radicales, está el fermento del liberalismo social, pero también están, como digo, estos protestantes, hay masones, hay varios sectores que están entrando en contacto como conformando un frente común de oposición frente a la tiranía porfirista. Por si fuera poco, van a empezar a trabar contacto con viejos lerdistas exiliados en los Estados Unidos, que se asumirán como los herederos legítimos del Partido Liberal de Juárez, en fin. Hay un fermento que se está dando y que es muy interesante ahí, y que es inédito, y al que no sabe muy bien cómo reaccionar el gobierno porfiriano para contenerlo. En este contexto van por supuesto, también a contar con el apoyo de decanos de la prensa de oposición. Es el caso de Daniel Cabrera, importantísimo director del Hijo del Aguizote, director fundador del periódico satírico El Hijo del Aguizote, y este otro señor del Diario del Hogar, Filomeno Mata, van a acercarse a este grupo, que va a empezar a articular una crítica cada vez más contundente y más amplia a la situación nacional. Para no extender demasiado esta parte de la exposición, ocurren sucesivos actos de represión que obligarán al núcleo liberal principal, en donde la figura de Ricardo Flores Magón es cada vez más relevante, a optar por el exilio, porque los juicios que se están haciendo por los delitos de imprenta cometidos son cada vez más amañados, hay sentencias desproporcionadas, e incluso se gira una orden de prohibírseles publicar en cualquier periódico nacional. De modo que optan por el exilio a los Estados Unidos. Este periplo a los Estados Unidos también va a ser muy importante en el proceso de radicalización del movimiento. Para esta generación de liberales, los Estados Unidos tienen un peso simbólico muy importante. Son la república modelo, digamos, para la mente de esta generación de liberales. Los Estados Unidos es una especie de gobierno ideal en donde priman las libertades, donde hay una separación de los distintos poderes, en fin, es una especie de república idílica. Irse de exiliados para allá los hará corregir muchas de estas apreciaciones que tienen en un momento inicial. Ya veremos por qué. El gobierno mexicano, sabedor de que hay una tradición revolucionaria desde el siglo XIX, una tradición revolucionaria, digamos, o simplemente de revueltas políticas, para marcar la diferencia, de exiliados que se van a Estados Unidos y desde allá reorganizan fuerzas y organizan una rebelión en México. Temerosos de que esto pudiera ser el caso, extreman la vigilancia sobre este grupo de exiliados que se van a los Estados Unidos. Y pondrán en funcionamiento una
muy, muy fina red de agentes consulares para vigilar a los exiliados liberales. Los cónsules, cuya función sería velar por los intereses de los ciudadanos mexicanos en el extranjero y tal, están mucho más volcados a una labor de vigilancia policial. Y no es exageración, hay una vigilancia incluso obsesiva. En el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores hay un fondo extensísimo de la correspondencia interceptada a los liberales en el exilio. Les interceptan las cartas, les están estrechando el cerco. En un principio se establecen estos exiliados en San Antonio. Están demasiado cerca de la frontera con México y tienen que marcar distancia porque el brazo porfirista es largo. Entonces, pues reeditan Regeneración en un primer momento, luego se mueven a Laredo, en donde tienen otro momento otro periodo de publicación, pero hay actos hay irrupción en las oficinas, un intento de secuestro, provocaciones, hay circunstancias muy turbias, auspiciadas por el propio consulado mexicano, de modo que tienen que para 1905 se ven precisados a establecerse en la ciudad de San Luis, Missouri. La ciudad de San Luis, Missouri también les abrirá puertas para la formación política. La ciudad de San Luis, Missouri está enclavada en el medio oeste norteamericano y es fundamentalmente un nodo ferroviario, es un cruce de caminos en donde pues se dan cita un montón de migrantes, un montón de trabajadores temporales. Hay una creciente organización de la clase obrera, de organizaciones mineras, de los propios trabajadores del ferrocarril. Esto les abrirá contacto a los magonistas, a los así llamados magonistas, con otras perspectivas de lucha y con otras vetas con otras realidades norteamericanas. La complicidad cada vez más fehaciente entre la persecución del gobierno porfirista con el gobierno norteamericano para someter a estos liberales disidentes, los va a hacer que se vayan desencantando de esta imagen que tenían de la República Ideal de los Estados Unidos. A través del cónsul en San Luis, Missouri, Miguel Diebold, el gobierno mexicano contratará a una agencia de detectives privada para darle seguimiento y perseguir a estos personajes, y con la anuencia, el apoyo, la sugerencia, el apoyo logístico y tal del gobierno norteamericano. Aunque es una agencia privada, hay por supuesto se ve la mano del gobierno norteamericano como un acto de solidaridad con un gobierno amigo. El seguimiento que se le da a este grupo es tal que llegan, por supuesto, a darse persecuciones y juicios por delitos de imprenta, incluso por los textos publicados allá. Hay una serie de montajes de casos completamente desproporcionados contra los autores, los escritores de Regeneración. Y Regeneración se va convirtiendo en una publicación prácticamente clandestina antes de llegar a eso. Mientras tanto, el grupo liberal también tiene sus divisiones internas. Por un lado está una de sus principales voces, que es la de Camilo Arriaga, y por otro lado está la estrella creciente de Ricardo Flores Magón. Camilo Arriaga va a optar por una estrategia mucho más moderada. Ricardo Flores Magón, en este periodo de semiclandestinidad, va a buscar que la estrategia del partido sea ir por todas las canicas, mientras que Camilo Arriaga buscará negociaciones mucho más mediadoras, tratar de no exacerbar los ánimos, evitar la confrontación, y se va a generar una división al interior del grupo liberal. Por un lado quedarán
Camilo Arriaga, junto con Elisa Acuña, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, quien los acompañara desde un primer momento también, Antonio Díaz Soto y Gama, van a dar un paso, digamos, hacia una política más moderada, mientras que un sector encabezado por Ricardo Flores Magón y seguido por Antonio E. Villarreal, por Juan Sarabia, por Librado Rivera, por Enrique Flores Magón, van a conformar la facción más radical. ¿Qué quiero decir con más radical? Más radical tiene que ver, por un lado, con que una primera apuesta de los liberales en el exilio es apoyar las elecciones, apoyar en las elecciones, en los movimientos electorales, las candidaturas independientes contra las candidaturas reeleccionistas. Ocurre más acusadamente en Oaxaca y en Coahuila. También en Yucatán tienen una relación de este estilo, en donde prestan su solidaridad, se suman a las campañas de los candidatos llamados independientes contra los reeleccionistas o los candidatos oficiales. En todos los casos fracasan. En todos los casos la maquinaria del sistema es poderosísima y estos candidatos independientes no tienen ninguna posibilidad de plantarles cara a estos, ¿no? Y estos candidatos independientes forman parte muchas veces de pequeñas oligarquías descontentas o grupos políticos recientemente desplazados del poder, etc. De modo que las elecciones o la estrategia electoral empieza a ser vista como una pérdida de tiempo y de esfuerzo, ¿no? Como lucha política para desarticular el sistema. Y poco a poco, por debajo del mantel, empieza a crecer la propuesta, empieza a dejarse ver la propuesta de manera subterránea de que la vía para transformar y para minar el sistema es una vía insurreccional. Y para la vía insurreccional pues se requiere una organización clandestina. Y es en esos términos en donde está empezando se va a dar principalmente esta división interna. En esta división hay un personaje que también es muy importante, no solo para la historia del magonismo, sino para la historia de la revolución misma. A uno de los candidatos de los candidatos independientes que apoyan en 1904, es un joven emprendedor, empresario, hacendado, muy entusiasta, de Coahuila, llamado Francisco I. Madero, que presenta su candidatura contra Miguel Cárdenas y le va fatal. Madero colaboró de manera consistente en términos materiales para el sostenimiento de Regeneración. Esto también será motivo de chantajes y rupturas en años posteriores. ¿Qué va a pasar? A la luz de los fracasos electorales, el grupo radical dentro del Partido Liberal primero opta por la creación de lo que llaman la Junta Organizadora del Partido Liberal, que va a ser como una especie de órgano rector que coordinará, entre otras cosas, alzamientos armados en distintos puntos del país, a partir del año 1906. En esa medida, volviendo un poco al principio, en esa medida se cree no se cree, en esa medida se explica que esta palabra precursores tenga que ver también con que se trata de que a través del Partido Liberal Mexicano se dan las primeras insurrecciones armadas contra el régimen porfiriano. Bien. El año 1906 es un año clave en la historia del magonismo por varias razones, no solo por la insurrección, sino por la elaboración de uno de los documentos, plataformas políticas iniciales del partido, que es el programa del Partido Liberal Mexicano, que es un programa amplísimo de reformas políticas y sociales de gran calado. Es un programa que, digamos, a la luz de la cultura política contemporánea, es un programa que bien puede ser considerado como socialdemócrata, si se quiere, e incluso, digamos, leído con los ojos de la segunda
posguerra mundial es casi un programa de sentido común. ¿Cuáles son las obligaciones del gobierno? ¿Cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos? ¿Cuáles son los derechos al trabajo? Están mencionados ahí temas muy, muy importantes, como el derecho a la educación, la propiedad de la tierra, la jornada laboral, en fin, la libertad de prensa, etcétera. Temas, muchos de ellos que 11 años después estarán plasmados en la Constitución. Pero el movimiento del Partido Liberal Mexicano se iba a radicalizar todavía bastante más. Hay una ruptura importante, decía, cuando en 1906 un grupo de magonistas acude a Francisco I. Madero, en la lógica ya de organizar la insurrección armada, para pedirle dinero para comprar fusiles y organizar las gavillas guerrilleras, etcétera, etcétera, y Madero considera que la revolución jamás, que la lucha armada no es el camino, que había que reorganizar las fuerzas para, a través de las elecciones y con la ayuda de los espíritus, se podría lograr la transformación que México necesitaba. Terminan muy mal. Esta negociación deriva, digamos, es el preámbulo de una ruptura mayúscula que ocurrirá años después. Mientras esto sucede, bueno, se organiza mientras se está cocinando esta insurrección armada, hay primero que nada una movilización obrera importantísima, que se considera también un parteaguas en las luchas contra el porfirismo, que es la huelga de Cananea. Los propagandistas de la huelga de Cananea están en intensa relación con el grupo liberal en el exilio. Son repartidores lectores y repartidores de Regeneración, son activistas, son parte de estos mineros que vienen y van de Arizona a Sonora, que tienen esta condición de acción binacional, que se sienten, que están articulando un discurso mucho más radical en lo que se refiere a la lucha de clases, y que es un movimiento que, como bien se sabe, fue reprimido con brutalidad y con la complicidad, con la intervención directa de las fuerzas norteamericanas en territorio mexicano, lo que se considera una de las más grandes afrentas de ese episodio, además de la represión en sí misma, es que se da con la presencia de los Rangers de Arizona, ¿no? A solicitud expresa del gobernador Rafael Izabal. En fin. La frontera, como saben, siempre nos da tema de conversación. Y este movimiento de Cananea va a ser una especie de muestra del alcance que ha tenido y la penetración que ha tenido la propaganda hecha desde las páginas de Regeneración en lo que se refiere a la lucha obrera. La insurrección se organiza en septiembre y es un fracaso rotundo por varias razones. Una de ellas, y no menor, es la infiltración policial. O sea, hay un oficial del ejército que ofrece sus servicios para la insurrección, y al momento de cruzar la frontera pues se voltea y los aprende, y va a dar a la cárcel Juan Sarabia, ni más ni menos, una de las voces más prominentes dentro del movimiento. Es un fracaso tremendo, tienen que disgregarse y huir en circunstancias realmente dramáticas. Antonio I. Villarreal protagoniza una fuga propia de una película del oeste, ¿no? Salta de una diligencia y se mete a un camión, a un vagón de granos, y logra salir huyendo disfrazado. Se dice que Ricardo Flores Magón en El Paso huye de la inminente aprehensión disfrazado de mujer. En fin, hay un montón hay un anecdotario vasto a este respecto. La dirigencia de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, salvo Juan Sarabia, queda a salvo, y se reorganiza para una eventual siguiente insurrección. Ricardo
Ricardo Flores Magón emprende un periplo complejísimo que incluye un paso por Montreal y un retorno por San Francisco. Le toca el terremoto de San Francisco, famosísimo, las secuelas del terremoto de San Francisco, que llega a una ciudad en ruinas. Pero ahí ya tiene contacto con, además, ya ha trabado contacto con personajes del mundo obrero y que están más relacionados con la propaganda de orden anarquista y anarcosindicalista. Esta insurrección desarticulada gracias al despliegue policial de las autoridades porfirianas y en parte a la impericia y cierta ingenuidad de la organización de la insurrección misma, va a intentar ser leída como un aprendizaje respecto a la siguiente insurrección que tendrá lugar en 1908. Pero antes de que esto suceda, hay otra movilización muy importante, 7 meses después de Cananea, que es la movilización de los obreros de Río Blanco en Veracruz, de los obreros textiles. Estas dos movilizaciones tienen la importancia no menor de ser una especie de irrupción del nuevo proletariado en la historia de México, digamos, y en la concreción de demandas, no solo en lo que atañe al trabajo, sino de demandas sociales importantes, ¿no? En la organización de la huelga de Río Blanco también hay participación de gente muy vinculada al magonismo. Hay un pastor metodista que desde un principio estuvo muy atento a las movilizaciones de los liberales, etc. Y esta huelga ocurre también en un momento en el que Regeneración no tiene voz. Regeneración ha sido acallado como portavoz de las posturas liberales, y se recurrirá en la clandestinidad a otros periódicos que pueden salir a la luz en México y sobre todo que están aparentemente libres de sospecha. Entonces hay una combinación muy interesante de posturas políticas de un enorme radicalismo en periódicos satíricos como El Colmillo Público, por ejemplo, que se va a convertir en una especie de portavoz no oficial, pero en donde hay documentación de la Junta del Partido Liberal y se expiden instrucciones y tal, en un periódico, en un semanario con caricaturas que por lo demás son unas caricaturas extraordinarias de Martínez Carrión. Si tienen oportunidad de echarle un ojo, siempre vale la pena ver las caricaturas de Martínez Carrión, que es un poco, por hablar de su legado, es en el que se inspiró el Chango García Cabral para dedicarse a ser caricaturista, ¿no? Digamos, por hablar un poco de su talla. En fin. En 1907, la Junta Organizadora del Partido Liberal logra, gracias a las redes de solidaridad con trabajadores mexicanos en los Estados Unidos, algunos que decía eran de origen lerdista, otros más no lo son campesinos, pescadores, trabajadores de servicios en las ciudades, etcétera, que van a apoyar a este movimiento, en lo que van a encontrar un diálogo directo van a reconocerse en las propuestas de este movimiento. Logran sacar un nuevo periódico que sustituye a Regeneración y que ya habla por sí mismo del radicalismo que va adquiriendo el movimiento. El periódico se llama Revolución. Y ahí es en donde se detona o queda a la luz la complicidad de las autoridades norteamericanas con las mexicanas, porque al publicar Revolución y al hacer llamados directamente a las armas a través de la prensa, se considera que los liberales están violando lo que se llamaba las leyes de neutralidad, con un gobierno amigo, que no se podía desde Estados Unidos vulnerar la soberanía de un gobierno con el que se mantiene una relación de amistad, etcétera, etcétera, y los juzgan por atacar las leyes de neutralidad, por violentar las leyes de neutralidad. Y los terminan metiendo a la cárcel. Luego de unos episodios ahí muy, muy escandalosos, los meten a la cárcel en un momento en donde está el descontento social, como decíamos, en parte medidos a través de estos conflictos obreros,
está en ascenso el descontento social, y pasan 3 años en la cárcel. 3 años que son cruciales, que son los 3 años en los que, por un lado, se intenta desarticular ese movimiento en los lugares en donde tenía mucha mayor fuerza, que es en el norte de México, en unas zonas de Veracruz y en la península de Yucatán, fundamentalmente. Y esos son los años en los que va a crecer el movimiento maderista. El movimiento maderista, aunque también tiene parte de su articulación en los Estados Unidos, no tuvo el mismo trato de parte de las autoridades norteamericanas. Y hay un problema fundamentalmente de clase, no encuentro otra manera de llamarlo, respecto al trato que se dio a este movimiento. Era un movimiento que proponía reformas que eran menos radicales que las del Partido Liberal Mexicano, y que estaba conformado por clases medias altas, que inspiraban menos desconfianza, no solo a los norteamericanos, sino a la propia sociedad porfiriana, ¿no? Se veían mucho más dispuestos a transigir con un gobierno, con un movimiento como el encabezado por los sectores sociales de hacendados y tal, como el de Madero, que con este movimiento tan complejo y diverso y tan de abajo, de estas clases medias bajas urbanas, con vinculación con los campesinos, con trabajadores migrantes, que implicaba el movimiento magonista. De modo que el trato fue muy desigual, y en su relación, en su relación con los Estados Unidos, el movimiento maderista fue tratado mucho mejor. En fin, salen de la cárcel en 1910, en agosto de 1910, y todo el descontento social, toda la articulación, la canalización de luchas, el trabajo que había hecho el Partido Liberal a lo largo de todos estos años, lo estaba capitalizando el movimiento maderista. La sensación era bastante agria de parte de los liberales respecto a esto que miraban sin ningún empacho como un acto de oportunismo. El hecho es que van a tratar de retomar, y no solo lo tratarán, sino que lo harán, retomarán contactos con los revolucionarios que los acompañaron a lo largo de estos procesos insurreccionales, y tratarán de plantar cara no solo a la dictadura porfirista, sino también al maderismo. Por algunos momentos habrá una política de colaboración, es decir, nuestro enemigo común es la dictadura, y hay juntos pero no revueltos, vamos a combatir a este enemigo, a este formidable enemigo común, cosa que a la postre se verá la fragilidad de la alianza. Madero, como se sabe, finalmente opta por la insurrección armada en noviembre de 1910, y hay una relación muy contradictoria y compleja entre los dos movimientos. Por una parte, los guerrilleros magonistas que estaban diseminados sobre todo en Coahuila, en Chihuahua, en Sonora, pues tenían la experiencia de las armas, fallida y todo, pero tenían más o menos idea de la organización de la organización insurreccional, mientras que los maderistas no estaban muy duchos en la materia. De modo que el maderismo en ciertos momentos tuvo que apoyarse en la base de apoyo, en la base que sostenía al PLM, ¿no? Y en febrero de 1911 se da una ruptura definitiva entre ambos movimientos, porque el guerrillero del PLM, Prisciliano Silva, acude al rescate de una columna maderista que está siendo vapuleada por el Ejército Federal. Llega la guerrilla de la columna de Silva junto con otros militantes del PLM, y repele el ataque de los federales, y un poco se considera que salva a Madero. Madero le dice: perfecto, muchas gracias, ahora por favor, tienes que reconocerme como presidente provisional.
Silvia le dice, pero nuestro partido no aspira a postular a una figura, no aspira a un cambio de personas en la presidencia, sino quiere unas transformaciones de otro orden, etcétera, de mayor calado en términos de la propiedad, etcétera, ¿no? De las luchas del trabajo, etcétera. Y Madero, pues frente a esta respuesta le dice, no, pues quedas arrestado. Este es el movimiento crucial en donde el apóstol de la democracia somete a una facción liberal diciéndole, bueno, pues seamos hermanos o te mato, ¿no? Entonces es un momento sumamente dramático en el desarrollo del movimiento revolucionario y que marcará la radicalización definitiva del PLM, que si bien ya había asumido posturas mucho más cercanas al socialismo, y un sector junto con, digamos, Antonio de Villarreal, que estaba mucho más cercano a posturas socialistas, y Ricardo Flores Magón, Librado Rivera y importantísimo personaje, Práxedis G. Guerrero, están postulando abiertamente posturas anarquistas. Esta ruptura con el maderismo marcará el rumbo de una nueva revolución. Es en donde digo que más que ser precursores de la revolución, propugnaban revoluciones distintas. Y es en la parte en la que me gusta acudir a una imagen que creo que es muy gráfica, muy descriptiva. Las revoluciones son muchas veces como muñecas rusas. Adentro de una gran revolución siempre viene otra más pequeña, que no por ser pequeña es menos significativa, sino que va refiriéndose o trata de revolucionar cosas más elementales. Decía Francisco I. Madero, el pueblo mexicano no tiene hambre de pan, tiene hambre de libertad. Y los magonistas dirán, no, a ver, sí, a lo mejor sí tiene hambre de libertad, pero si no tiene pan, no, eso no se va a resolver jamás. Quiero decir, en eso me refiero con las revoluciones pequeñas y grandes, ¿no? Esta búsqueda de una revolución campesina, proletaria, que buscara una transformación social de mucho mayor calado, llevó a una interpretación muy interesante de la lucha revolucionaria mexicana, y que estaría cifrada en el intento de construir una sociedad anarquista, en el sentido de una sociedad comunista anárquica o comunista anarquista, en donde quizás donde no existiera el Estado, fundamentalmente, donde la vida se rigiera por una convivencia de orden comunitario, y donde, compartiendo un poco los postulados zapatistas, la tierra sea de quien la trabaja, pero de quien la trabaja en común, y una serie de postulados emparentados con la tradición anarquista, que tienen que ver con el culto, la mística del conocimiento, llevar el conocimiento a todos los rincones, y construir una sociedad mucho más igualitaria, no solo en términos de trabajo y de distribución de la riqueza, sino en términos de los derechos de las mujeres, etcétera. En fin, una sociedad ácrata en toda la regla, ¿no? Al final, no es tuvo muchos avatares muy desiguales este proyecto, recibió un enorme apoyo del anarquismo internacional. Por ejemplo, la imagen que nos ha acompañado todo este tiempo es una postal hecha por el ilustrador anarquista catalán Fermín Sagristá, que es una interpretación de la Revolución Mexicana, en donde es como una especie se parece un poco a la Marianne, ¿no? Tiene un poco ese eco, esa resonancia,
Es esta alegoría de la Revolución Mexicana como esta revolución de los peones, de los campesinos, que al grito de tierra y libertad arrasan con el orden existente para construir uno nuevo. Esta postal fue efectivamente una postal, se utilizó como medio de financiación, para recaudar fondos para sostener regeneración, y circuló y se vendía en algunos puntos como parte de las campañas, de las inmensas campañas solidarias, ¿no? Se involucraron en estos debates un montón de periódicos anarquistas. El diagrama no es especialmente claro, pero es diverso. Muestra cómo los distintos voces del anarquismo en español, y no solo, se vincularon a una interpretación de la Revolución Mexicana en clave anarquista, que veía como una gesta por la liberación del pueblo mexicano, no con una lectura mucho menos institucional y mucho menos política en el sentido tradicional del término, que es la que aspiraban a construir, la que aspiraba a construirse. Generó, por supuesto, debates de orden internacional en donde se confrontaron con figuras como Luigi Galeani o Jean Graf, en la que participaron incluso personajes como el propio Kropotkin o Malatesta, se pronunciaron en este debate, que sería un debate crucial para el propio movimiento anarquista, que anticiparía algunas de las disputas en torno a la Primera Guerra Mundial, pero esto, digamos, formaría parte ya más de un apartado sobre propiamente la historia del anarquismo mundial. Pero, digamos, esta interpretación de la Revolución Mexicana y este intento de articular la Revolución Mexicana en esos términos nos habla del calado de esta propuesta a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional, de esta propuesta de orden libertario que se articuló desde el Partido Liberal Mexicano. Me voy a permitir, para terminar y no extenderme más, leer una última reflexión para cerrar con un ánimo cumbianchero. La revolución terminó. La versión libertaria, que aspiraba a la expropiación de la tierra por el pueblo y a la destrucción del capitalismo, resultó a la postre derrotada. Sin embargo, cada tanto retornan sus fantasmas, pues el espíritu revolucionario que la animó dejó semillas hondamente sembradas en la nieve, pero sembradas. Alguna germinará. Eso, como dice una vieja canción tropical de la Sonora Santanera, todos los rebeldes lo saben, lo saben. Muchas gracias. Ya me estoy extendiendo más. No sé si por la ronda de preguntas alguna cosa que quisieran ampliar o algo así, para no hacer más prolongada esta exposición.